Ara encetem la conferència. Com us deia abans, tenim un ponent excepcional. Tenim el doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de Lingüística, Lògica i Filosofia de la Ciència, catedràtic, en aquest moment jubilat, de la Universitat Autònoma de Madrid, amb més de 30 publicacions sobre lingüística, una referència mundial. Ha participat també aquí a Catalunya en diversos grups de treball. Serà una conferència breu, li hem demanat que no arribés a la mitja horeta, però l'hora serà intensa. En continuarem parlant durant els propers dies. Moltes gràcies. Juan Carlos, cuando quieras. La jornada de reflexión del Consell Escolar de Cataluña y que está dedicada precisamente al uso del catalán en la educación. Y precisamente yo me voy a referir al uso del catalán en la educación. Y recalco la palabra uso porque este concepto va a ser esencial en mi exposición. Primero que quería comentar al empezar es, bueno, pues la noticia reciente de la sentencia del Tribunal Supremo que impone una parte de la enseñanza en castellano en Cataluña. Este hecho no es una anécdota, sino que es un hecho que, digamos, se une a una imposición secular del español, del castellano, en el sistema educativo catalán. Y me viene a la memoria otro acontecimiento similar a este, producido a principios del siglo XX, en 1902, pues hubo un decreto del 21 de noviembre que obligaba a usar el castellano en las escuelas. Y curiosamente, en esta época había un intelectual que en ese momento estaba empezando a destacar de manera muy notable, que fue precisamente Ramón Menéndez Pidal. Y este gran investigador y filólogo escribió un artículo en El Imparcial titulado precisamente Cataluña bilingüe, en el que comentaba esta ley y sobre todo a raíz de las protestas que hubo en Cataluña sobre la aplicación de este nuevo decreto de imposición, nuevo en el año 1902 porque hubo otros anteriormente y que luego se ha ido repitiendo secularmente a lo largo de los decenios. Y concretamente dice una cosa que manifiesta, digamos, una especie de ideología, una ideología que es una ideología supremacista lingüística, característica del nacionalismo español, que ha permanecido invariable. Las circunstancias en 1902 y ahora en Cataluña son evidentemente distintas, mucho más favorables a catalán ahora que en el año 1902, pero lo que no ha cambiado es una ideología de tipo supremacista referida al castellano típica del nacionalismo español. Y precisamente en este artículo resalto ese extracto del artículo publicado en El Imparcial el 15 de diciembre de 1902, donde dice Ramón Menéndez Pidal: el Estado, lejos de buscar la muerte del catalán, debe promover su estudio. Aunque no el estudio empírico y elemental de la escuela, que es innecesario y no se puede sumar al preciso de la lengua nacional, sino el estudio más profundo y científico de la universidad. Aquí se mencionan varias cosas. Una es la muerte del catalán, que bueno, no sé si considerarlo como una especie de lapsus lingüe, una especie de revelación del inconsciente, pero lo cierto es que se dice que no ya el uso como lengua de enseñanza del catalán, sino simplemente la enseñanza del catalán es innecesaria en Cataluña, por supuesto, y además es incompatible con la enseñanza de la lengua nacional. Esta ideología se ha mantenido a lo largo, ya digo, de los decenios siguientes y es la ideología que explica en gran medida las sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Superior del Estado español, las sentencias a favor de la imposición del castellano en la enseñanza en las escuelas catalanas.
Quiero remarcar una cosa fundamental, por lo menos yo lo veo así desde fuera de Cataluña. Yo creo que lo que voy a decir ahora son hechos objetivos que difícilmente se pueden poner en duda. El uso del catalán como lengua vehicular, porque aquí voy a hablar no de la enseñanza del catalán, sino del uso de la lengua catalana como vehículo de enseñanza, de la enseñanza en el sistema educativo catalán. El uso del catalán como lengua vehicular, en primer lugar, está basado, ese uso o esa opción está basada en un amplio consenso de la sociedad catalana actual. No se debe a ningún capricho de ningún partido radical nacionalista, como se dice muchas veces aquí en los medios de comunicación dominantes, por desgracia. No se debe a un capricho ni del presidente de la Generalitat, ni se debe a ningún tipo de partido nacionalista radical, sino que está basada, fundamentada en un amplio consenso de la sociedad catalana actual, es decir, el uso del catalán como lengua vehicular. Pero aparte de esto, es que además esto está adoptado democráticamente, ha sido adoptado democráticamente por las instituciones catalanas. Es decir, que aparte de este claro apoyo popular y este claro consenso del pueblo catalán respecto a en qué lengua hay que educar en Cataluña, esto además está representado, está refrendado, utilizando además y siguiendo todos los medios previstos por las leyes y todos los procedimientos administrativos, está perfectamente refrendado por las instituciones representativas del pueblo catalán, la Generalitat, el Departamento de Educación, etc. Y luego, una cosa que puede resultar sorprendente es que este uso del catalán como lengua vehicular está conforme incluso con la Constitución actualmente vigente. Y esto vamos a explicar un poco más adelante por qué digo esto. Para ilustrar el primer punto, pues se pueden poner muchos ejemplos. Uno de ellos es el movimiento Som Escola, que incluye una serie de asociaciones cívicas catalanas, nada menos que 54. Ahí tienen, pues no hace falta que esto lo explique en este ámbito, pero bueno, por lo menos lo explico para que sean ustedes conscientes de que alguien, en este caso yo, pero supongo que más gente también se da cuenta de esta situación. Aquí tenemos pues un montón de asociaciones ciudadanas de muy diverso tipo, de muy diversa ideología, con muy diversos objetivos y muy diversas metas y diversas modos de actuar y diversa naturaleza también, que forman este movimiento de Som Escola, que es una expresión, entre otras muchas, de este consenso fundamental. Y luego, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del Parlamento de Cataluña y de los órganos directivos del pueblo catalán, que en este momento tiene en el contexto autonómico la Generalitat de Cataluña y el Departamento de Educación, pues evidentemente esto se refleja en las acciones que toman estas instituciones que han sido refrendadas por el Parlamento y que reflejan ese consenso al que yo me he referido de carácter democrático. Frente a esto, la sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública hace poco y que parece ser, dicen que debe ser de obligado cumplimiento, supone la utilización, el uso parcial o total del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán, y esto, desde mi punto de vista, no tiene las características que tenía o que tiene el uso del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo catalán. ¿Por qué? Contraponiéndolo a lo anterior, es evidente que el uso parcial o total del castellano como lengua vehicular es una imposición de una minoría que en modo alguno representa el consenso de la sociedad catalana. Esto es así, es un intento, en este caso, de imposición, que esperemos que no tenga éxito, como otros que no han tenido éxito o han tenido menos éxito, espero que este no tenga éxito. Es una imposición de una minoría que evidentemente ha de ser respetada, pero evidentemente la minoría debe respetar también lo que se apruebe en el Parlamento catalán, porque es ahí donde reside donde está la representación de ese pueblo catalán, y entonces evidentemente las decisiones adoptadas democráticamente y con todas las garantías administrativas y legales en esta institución deben ser admitidas
por todo el mundo. Y una minoría no puede pretender imponer su propio punto de vista a la gran mayoría, al consenso social al que he hecho referencia antes. Yo particularmente no estoy nada feliz con que el Partido Popular sea el que gobierne tanto mi ciudad, que es Madrid, como la comunidad autónoma a la que pertenece mi ciudad, pero me tengo que aguantar. Entonces esperemos que mediante votando en las próximas elecciones podamos desbancar al Partido Popular de esto. Pero yo lo que no puedo hacer es intentar imponerme antidemocráticamente, evidentemente. En segundo lugar, este intento de uso parcial o total del castellano en contra del consenso social en Cataluña se basa, como ya he mencionado anteriormente, y se ha visto que es algo realmente muy antiguo y que sigue sobreviviendo a las diversas etapas por las que está pasando la sociedad, tanto catalana como española, se basa en el supremacismo lingüístico españolista y, por tanto, se basa en una ideología que ya de por sí, en sí misma, no es democrática, porque lo que pretende es imponer contra la voluntad de una mayoría, contra la voluntad de una sociedad, en este caso una lengua que evidentemente esa sociedad no ha elegido democráticamente como la lengua vehicular de la comunicación. Y además, y vuelvo a insistir ahora en la Constitución, no se atiene a lo dispuesto en la Constitución española actualmente vigente. He mencionado la Constitución ya 2 veces y voy a explicar por qué digo que tanto el sistema educativo de utilización del catalán como lengua vehicular se ajusta a la Constitución y que la imposición del castellano de modo antidemocrático en el sistema educativo catalán también no se ajusta a la Constitución. Y me refiero fundamentalmente al artículo 3. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo la Constitución había sobre la mesa diversas opciones o diversos modelos de Estado. Y entre esos modelos de estados que en ese momento se pusieron sobre la mesa, había un modelo en el que se reconocía que el Estado español es un Estado plurinacional y plurilingüe. Y esto se puso sobre la mesa en esa época y, debido a que en ese momento, cuando se hizo la Constitución, las instituciones franquistas, tanto jurídicas, muchas de ellas políticas y administrativas, policiales, estaban absolutamente intactas y tenían un gran poder, pues consiguieron impedir que en la Constitución española se reconociera que el Estado español es un Estado multinacional y multilingüe y que este carácter multinacional y multilingüe quedara expresamente reconocido en la Constitución. Sin embargo, alguna cosa se filtró, alguna cosa logró sobrevivir y una de ellas es precisamente esto de la lengua. Porque en el artículo 3, fíjese lo que se dice el castellano es la lengua española. Bueno, esto de lengua española sí es bastante discutible porque es evidente que el castellano no es una lengua española. En todo caso, es una lengua de España, pero de luego española no lo es. Sería tan absurdo decir esto como decir, por ejemplo, que el castellano es una lengua catalana. Bueno, el castellano es una lengua de Cataluña, porque se habla en Cataluña, pero no es una lengua catalana. Desde el punto de vista lingüístico es un despropósito, pero bueno, vamos a dejarlo así. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Dice, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Bien, aquí se establece una dicotomía entre conocimiento y uso que me parece muy interesante. Conocer es estar familiarizado con y, por tanto, estar en disposición de poder entender una lengua, de poder acceder a ella de modo más o menos pasivo. Mientras que usar una lengua consiste en ponerla en práctica, consiste en servirse de ella, en utilizarla tanto oralmente por escrito. Por tanto, y lo más interesante es que esta dicotomía, la primera parte de la dicotomía es el deber, se exige el conocer la lengua castellana, la lengua española, el castellano como lengua española, y el uso es un derecho pero no un deber. El uso del castellano es un derecho, pero no un deber. El único deber que hay es conocerlo. Y como resulta que en el artículo 2 se dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales, esto significa, fíjense que se dice oficiales, no cooficiales, son oficiales. Por tanto, si el catalán es lengua oficial, pues debería aplicársele los mismos términos que en el artículo 1, que es un deber conocerla. Es un deber conocer el catalán y un derecho usar el catalán. Por tanto, según la actual Constitución española, a nadie se le puede exigir el uso
del castellano, puesto que es un derecho y no un deber, solo su conocimiento. Ese sería el uso del castellano es un derecho. A nadie se le puede obligar a ejercer un derecho. El derecho a la manifestación está contemplado en la Constitución, pero a nadie se le puede obligar a manifestarse. Uno se manifestará si lo considera oportuno o si quiere manifestarse, y no se manifestará si no quiere, pero no se le puede obligar, porque si le obliga a ejercer un derecho, evidentemente estamos más ante un estado dictatorial. Luego, cualquier precepto o regulación que obligue a usar el castellano no se ajusta a la Constitución. Lo único que exige la Constitución es que se entienda la lengua castellana, que se conozca, pero en ningún caso a que se use. Por tanto, por consiguiente, y además lo mismo, evidentemente, ha de aplicarse al resto de las lenguas oficiales. Es un deber conocerlas y es un derecho usarlas. ¿Es necesario, por tanto, educar en castellano? La Constitución española no obliga a educar en castellano, solo a educar para el conocimiento del castellano, entre otras lenguas españolas, entre comillas. Por tanto, el uso de la lengua oficial, porque el catalán es lengua oficial. A mí no me gusta decir que el catalán es lengua cooficial, porque cuando se dice que el catalán es lengua cooficial, ese co ya nos está metiendo otra lengua bajo la cual o bajo el paraguas legal de la que está el catalán, que sería el castellano. Es lengua oficial. El uso de la lengua oficial es un derecho, no un deber. Por tanto, la sociedad catalana tiene el derecho de usar la lengua catalana en el ámbito educativo como lengua vehicular. Es un derecho que tiene la sociedad catalana, reconocido por la Constitución, porque estamos hablando del uso. Y ninguna institución debería poder limitar o negar ese derecho amparándose en la Constitución actualmente vigente. Ahora bien, el gran problema que hay, no ya con la interpretación del artículo 3º de la Constitución, sino de todos los artículos de la Constitución, es que las instituciones judiciales, en general, con contadísimas excepciones, interpretan la Constitución y concretamente estos artículos desde el punto de vista de la ideología supremacista castellana. De manera que el artículo 3 es interpretado, como se ha visto en el caso de la sentencia del Tribunal Superior y también de muchas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también de los de Valencia y de otras partes de Baleares también, de otros países que son catalanohablantes, se interpreta de la siguiente manera. Como el castellano es lengua oficial, su uso es obligatorio en las instituciones del Estado central o autonómico, también en la educación pública. Esto no lo dice la Constitución, pero es como se interpreta desde el punto de vista del supremacismo lingüístico español, que es el predominante en prácticamente la mayor parte de las instituciones jurídicas del Estado y también gran parte de las instituciones jurídicas de las comunidades autónomas también. Y esta es la interpretación que se hace respecto del castellano, pero curiosamente, cuando se interpretan las lenguas llamadas cooficiales, que no son el castellano, la interpretación es justamente la contraria. Y entonces se dice, aunque el catalán sea oficial en Cataluña, su uso no es obligatorio en las instituciones catalanas, tampoco en la educación pública catalana. Es decir, respecto de lo mismo, de dos cosas que son lenguas, al fin y al cabo, tanto el castellano como el catalán son lenguas igualmente valiosas, igualmente útiles, igualmente internacionales, igualmente útiles e igualmente informativas y necesarias. Sin embargo, las conclusiones son opuestas. En el caso del castellano, su uso es obligatorio, aunque el uso no sea una obligación, sino un deber, sino un derecho, solamente es el deber del conocimiento. Y en el caso del catalán, resulta que su uso no es obligatorio. Esto refleja una situación sociolingüística que se puede denominar bilingüismo hegemónico, que consiste en que tenemos una sociedad bilingüe como la catalana, en la que existe una lengua hegemónica, que es una lengua que tiene una serie de prerrogativas de las que carece la lengua dominada, que en este caso es el catalán. Y entonces, desde esa concepción del bilingüista hegemónico, que no es un bilingüismo socialmente, ni jurídicamente, ni políticamente, ni administrativamente equilibrado, ni muchísimo menos, sino que es un bilingüismo de sometimiento de una lengua a otra, pues se produce este tipo de interpretaciones. Bien. Sobre la base de este punto y sobre la base de que la ideología del supremacismo lingüístico españolista es una ideología que
está en auge en este momento, está viva, sigue viva y me temo que va a seguir viva. Y está representada no solo por los partidos de derecha, es decir, partidos nacionalistas españolistas como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox, son partidos españolistas, nacionalistas españolistas, mantienen directamente esta ideología, sino que también la encontramos en partidos de izquierda. No de una manera, digamos, tan explícita o tan extrema, pero también se encuentra. Por tanto, esta ideología del supremacismo lingüístico español es algo que está vigente también en Cataluña y sigue vigente en Cataluña y seguirá vigente. No podemos esperar que vaya a desaparecer. Es evidente que ante esta situación muchos males y muchos ataques contra el uso del catalán en la administración, en la educación, en las instituciones catalanas, se podrían evitar, se podrían eliminar, se podrían paliar, se podrían inutilizar si el castellano dejara de ser lengua oficial en Cataluña. Esto me parece importante porque evidentemente desde el momento en que es admitida como lengua oficial, tal como se admite en el estatut, que fue ya por otro lado digamos modificado, puesto en duda o puesto en cuestión también por el Tribunal Constitucional, pues es evidente que el hecho de que el castellano sea lengua oficial en Cataluña supone un hándicap muy grande para el progreso del catalán dentro de la propia Cataluña y de la promoción de esta lengua y de una cosa que me parece fundamental, y es que el catalán llegue a ser lengua normal en Cataluña. Esto, lengua normalizada y normal, lengua por defecto, lengua habitual, lengua de la administración, lengua natural, que no fuera una lengua marcada, cuyo uso ya supondría un posicionamiento ya sea ideológico, político, etnológico, etc. El castellano, por tanto, debe dejar de ser lengua oficial de Cataluña por el propio beneficio del catalán. Esto no es un ataque contra el castellano, ni mucho menos, sino contra el uso que se hace de la oficialidad del castellano por parte del imperialismo lingüístico español. Claro, esto es incompatible con el actual estatus político de Cataluña. Al pertenecer Cataluña al Estado español y, bueno, tiene que someterse a la Constitución, entonces la Constitución obliga a que el castellano sea oficial también en Cataluña. Por tanto, la única salida que yo veo es la República Catalana, proclamada el 27 de octubre de 2017. Es como todo proyecto político, existe como proyecto, evidentemente no se ha podido realizar, pero confío en que se pueda realizar, que se pueda llevar a cabo. No me convence quienes dicen que no existe la República Catalana. Sí existe, se proclamó el 27 de octubre de 2017. Los que dicen que no existe la República, otra cosa es que se haya implementado, que evidentemente no se ha implementado, pero existir existe como proyecto político, que es lo que debe ser una institución política, un proyecto político común, sancionado por el pueblo, como lo fue la República Catalana en el referéndum que se hizo. Fue refrendado por el pueblo en situaciones extremadamente difíciles y tiene, por tanto, enorme valor. Y entonces, evidentemente, está claro que en una república catalana la única lengua oficial que debe existir es el catalán. Porque si pensamos que el imperialismo lingüístico español, el supremacismo, va a desaparecer en la República Catalana, estamos muy equivocados. Y, por tanto, la única forma de luchar, por lo menos en el ámbito legal y en el ámbito administrativo, contra este supremacismo que va a seguir existiendo en esa República Catalana, es la que yo propongo. Y para finalizar mi intervención, me gustaría decir que deberíamos pensar, los que no somos catalanes, que somos castellano hablantes, tanto dentro de Cataluña como fuera de Cataluña, deberíamos hacer la siguiente reflexión. En realidad, el principal enemigo del castellano en Cataluña, yo diría también en otras partes del Estado español, en otras naciones dentro del Estado español, el principal enemigo del castellano en Cataluña es el supremacismo lingüístico españolista. Y si los que somos castellano hablantes no denunciamos de modo incansable y de modo absolutamente radical esta ideología, no conseguiremos que nuestra lengua sea vista como una lengua normal, sino que se seguirá viendo como una lengua opresora, como una lengua que asfixia
a otras lenguas. Y esto realmente me parece que es mi lengua nativa y me parece absolutamente inadmisible. Por tanto, deberemos luchar, deberemos promover esta idea de que el principal enemigo de mi lengua es, vamos a decirlo así, la soberbia o la prepotencia de quienes la hablamos. Moltes gràcies.